Y quiero que vayamos al libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 14. Vamos a estar leyendo varios capítulos en la Biblia. ¿Cuánto les gusta leer la palabra del Señor? Amén. A mí me gusta coger de un lado para otro. Me gusta sentir las hojas que pasan. Y bueno, los celulares también, pero que sean utilizados para eso. Amén. No Facebook, no Instagram, no, nada de eso. Ahora nuestra mente y nuestro corazón tiene que alinearse con la palabra del Señor. Amén. Josué 14, vamos a estar leyendo de los versos 6 hasta el 14. Josué 14, del 6 al 14. Amén. ¿Estamos listos? Amén. Y dice la palabra del Señor: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone cenezeo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Está Caleb hablándole a Josué, su líder. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que holló tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Pon tu mano en tu corazón, cierra tus ojos una vez más. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Oh Señor, tu palabra es bendita. Oh, tu palabra es grande, es santa. Por tus promesas, Señor. Oh, te pido ahora, Espíritu Santo de Dios, Señor, que nuestro corazón y nuestra mente esté alineado a ti, mi Dios. Señor, quita de nosotros toda distracción, Señor, y háblanos, Señor. Yo te pido en este momento que no sea yo hablando, sino tú a través de mí, Espíritu Santo de Dios. Oh Señor, porque tú conoces cada necesidad, tú conoces cada corazón, tú conoces cada vida en este lugar, Señor, y yo no, y no tengo que saberlo, pero tú sí, porque tú eres el poderoso, porque tú eres el grande, Señor. Tócanos ahora, Padre,
en el nombre de Jesús, recibimos tu palabra. Amén y amén. Pueden sentarse. Y hoy quiero hablarles bajo el título, a los que están escribiendo, los que les gustan escribir, es tiempo de conquista. Es tiempo de conquista. Dígale al que está a tu lado, es tiempo de conquista. A ver, levántese. Es tiempo de conquista. Sacúdase, sacuda al que está al lado y dígale, es tiempo de conquista. Pero antes de entrar a mis puntos y a la historia, yo quiero ir recordándote lo que el Señor ha ido hablando hace 2 domingos atrás. ¿Cuántos han estado aquí hace 2 domingos? El domingo pasado. ¿Cuántos se gozaron con la palabra que trajo nuestro pastor? De hecho, voy a hacer un paréntesis, porque yo sé que todo el mundo pregunta, ¿y dónde está el pastor? ¿Verdad? Eso es ¿dónde está el pastor? Pues, así como recuerdan que el Día de las Madres, él dijo, oh, el Señor está cumpliendo un sueño, porque mi esposa y yo estamos predicando al mismo tiempo. Bueno, hoy, una vez más, el Señor está cumpliendo un sueño. Amén. Nuestro pastor está en Colombia, en Barranquilla, pasando un tiempo especial con nuestro hijo mayor. Amén. Eso es importante. Él terminó sus 2 años del college. Le salió todo muy bien. Él es un niño muy inteligente y mi esposo ha querido ir con él. Está en Colombia porque él le encanta nuestro país. Él es más colombiano que muchos colombianos y allá se está gozando. Pero el Señor le tenía una sorpresa a mi esposo y hoy, ¿verdad?, está predicando en un lugar que es muy especial para nosotros. Amén. Porque en ese lugar hace 21 años nos casamos. ¿Sí? Hace 21 años por ese lugar él y yo entramos, hicimos un pacto y nunca imaginamos, ¿verdad? Aunque él ha ido varias veces anteriormente a ese lugar, pero nunca en ese momento imaginamos que el Señor le tenía preparado ese lugar para llevar la palabra de Dios. Qué lindo es nuestro Señor, ¿verdad? Él nos sorprende y Él envía saludos. Él nos extraña, aunque usted no lo crea. Nos extraña y ahorita me llamó y me dijo, mi amor, ¿cómo está? Que el Señor te bendiga, que el Señor te use con poder. Voy entrando al tercer culto, porque tuvo hoy que predicar 4 veces. Así que yo no me puedo quejar. Amén. Ahorita entraría al 4 culto. Me escribió, iba entrando al tercer culto. Que el Señor, yo sé que el Señor lo está usando con poder. Amén. Y bueno, y no me quiero extender y bueno, y quiero recordarles, ¿verdad? Entonces, lo que el pastor ha estado predicándonos hace 2 domingos atrás, una palabra poderosa para su iglesia. Yo espero que usted ha estado escribiendo y ha estado atesorando cada palabra que el Señor ha traído. Amén. Y él estuvo predicando una serie llamada Crisis de Fe. ¿Cuántos se acuerdan? Crisis de fe. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Las crisis de fe. Y estuvo hablando el primer domingo sobre Pedro. ¿Sí? Pedro, siempre Pedro, el discípulo Pedro. Amén. Un hombre que caminó con el Señor. Quiero hacer un recordatorio. Un hombre que estuvo con el Señor. Nadie se lo dijo, ¿verdad? Ellos no tenían la Biblia, tenían la Torá. Él de primera mano, él pudo ver a nuestro Señor haciendo milagros, sanando al ciego, levantando al paralítico. Pedro fue el único que caminó sobre las aguas. Qué tremendo, ¿verdad? Sin embargo, aprendimos que Pedro, el que le dijo al Señor que iba a estar con él, no importa, se haría matar. Cuando vino el momento, salió huyendo y entró en una crisis de fe. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Sí? Y fue una enseñanza para nosotros que tenemos que estar
firmes. El que esté firme, mire que no caiga. Tenemos que estar firmes. Nunca podemos decir yo no, sino que tenemos que estar vigilando a no caer en esas crisis de fe. Y luego el domingo pasado trajo otra enseñanza, una enseñanza tremenda para mí. Fue increíble porque aprendimos de Job, ¿sí? Dice que la palabra del Señor, le recuerdo que dice la Biblia, a él lo describe como un hombre recto, perfecto, temeroso delante de Dios y apartado del mal. Tremendo, ¿verdad? Recto, perfecto, temeroso delante de Dios y apartado del mal. ¿Cómo debemos de ser así? Y creemos que un hombre que corría a levantar altar al Señor por si las dudas, si los hijos pecaban o lo que sea, él andaba ahí. Un hombre como él cayó también en una crisis de fe. Ahora, una de las cosas que me puse a analizar de Job era que sí, siempre hablamos de Job, ¿verdad? De cómo un hombre como él pudo caer en una situación como esa. Ahora, recuerden, él no cayó en una crisis de fe porque perdió a sus hijos, que eso es fuerte. Él no cayó en una crisis de fe porque perdió las finanzas. Él quedó, como decimos nosotros, en el polvo, en la olla. Su salud, todo. Su crisis fue porque él sintió que estaba solo, que el Señor no estaba con él. Y eso es una mentira del diablo. Pero él la creyó y esa fue su crisis. Pero de lo que yo me enfoqué también era que con él cayó en crisis su esposa. Hablamos de Job, pero se nos olvida la esposa. La esposa también, porque ella también perdió sus hijos. Ella también experimentó pérdida financiera. Tal vez su salud no, pero ella en su interior estaba más enferma que su esposo. Pero cómo vemos cómo las dos personas enfrentaron esa situación, ¿verdad? Y cómo Job al final se pudo levantar. Y aprendimos que las crisis de fe es lo peor que le puede pasar al cristiano. La crisis de fe, como decía el pastor, es la madre de las crisis. Porque podemos estar enfrentando enfermedad. Si tú estás experimentando enfermedad, tú tienes que saber que a pesar de eso, el Señor está contigo. Tú puedes estar experimentando una crisis en tu familia, con tu esposo. Podemos estar enfrentando una crisis con nuestros hijos. Pero siempre que sepamos que el Señor está con nosotros, vamos a salir al otro lado. Amén. Pero cuando un hombre cae en una crisis de fe, esa crisis de fe lo que hace, lo lleva a apartarse de Dios. Y cuando tú te alejas de Dios, también te alejas del propósito de Dios. Y eso es lo que quiere el enemigo que tú hagas. Por eso, si tú estás experimentando una crisis, el Señor te dice que Él está contigo. Amén. Y en esta tarde yo quiero hablarte de otro hombre. Un hombre que tal vez también pudo haber caído en una crisis de fe. Sin embargo, y a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que él tuvo que enfrentar, él se mantuvo firme y pudo alcanzar su propósito. Amén. Hoy el Señor quiere, así como este hombre que hoy vamos a hablar, que te mantengas firme a pesar de lo que estés enfrentando,
A pesar de lo que te hayan dicho, a pesar de lo que estés escuchando, a pesar de todo, el Señor quiere enseñarnos que nos mantengamos firmes. Amén. Porque si nos mantenemos firmes, vamos a alcanzar el propósito. Amén. Y esta historia que leímos hace un momento en el libro de Josué habla de un hombre llamado Caleb. Me encanta la historia, me encanta la vida de Caleb. Y dice la historia, y dice lo que leímos, que los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Caleb. Colóquenme Josué 14, 6, por favor, para que vayan leyendo. Así dice la escritura: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Caleb, hijo de Jefone ceneseo. Y a mí, mientras yo me preparaba para esta historia y leí esa parte, dije, pero si Caleb también pertenecía a la tribu de Judá, ¿por qué la historia los divide? Esa y los hijos de Judá y Caleb. Debería de decir los hijos de Judá, porque Caleb también pertenecía a la tribu de Judá. Sin embargo, hay una separación que yo más tarde le voy a decir por qué esa separación. Ahora, ellos estaban juntos delante de su líder, ¿sí? Pero no estaban revueltos. ¿Entienden esa frase? Juntos pero no revueltos. ¿Ah? Podemos estar aquí todos sentados, escúchame, como una iglesia aparentemente, pero no todos vamos a tener el mismo sentir. No todos vamos a estar en la misma unidad. Amén. Ahora, el Señor nos ha llamado a ser una iglesia unida, porque una iglesia unida es una iglesia poderosa. Es una iglesia que las puertas del Hades no podrán contra ella. Una iglesia unida, no hay diablo que pueda con ella. Sin embargo, podemos estar aquí y usted puede estar pensando una cosa, pero el que está a tu lado puede estar pensando otra. Y Jesús, nuestro Señor, cuando estaba cerca a ser crucificado, hizo una oración y le dijo al Padre: Señor, yo oro para que ellos sean uno. Mire la oración de Jesús: Padre, te pido que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Por lo tanto, la unidad es importante, porque cuando estamos unidos vamos a empujar en medio de las tinieblas. No hay diablo que nos detenga, no hay críticas que nos detenga, no hay juicio que nos detenga, no hay nada que nos detenga. Pero cuando nos dividimos, ahí es donde el enemigo gana. Una casa dividida, como decían, va a caer al suelo. Y eso es lo que ha venido a hacer el enemigo muchas veces, a traer división. Pero hoy el Señor nos está llamando a la unidad. Hoy el Señor nos está llamando a que seamos uno con Él. Amén. Así como Jesús es uno como el Padre. Amén. Y mientras que Caleb estaba hablando con Josué, porque esta historia yo la quise comenzar de atrás hacia adelante. Aquí estaba Caleb, dice la historia, que tenía ¿cuánto? 85 años. ¿Sí? Y la historia dice que él va donde Josué, su líder. Él no va a otra parte a hablar. Él va a su líder. Él va a su pastor.
Él va a sus líderes a hablar. Él no va a otra parte a hablar. Y dice la historia que él comienza a recordarle a Josué lo que el Señor hacía 45 años atrás le había entregado. Y una vez más, el Señor nos va a seguir en esta tarde enfatizando en la fe. Amén. Y el primer punto que quiero compartir para los que escriben, el primer punto es: los Caleb tienen una vida de fe. Amén. Los Caleb tienen una vida de fe. Ahora, empezamos hablando de un Caleb a los 85 años pidiendo algo que se le había dado hacía 45 años. Pero algunos de ustedes preguntarán, ¿pero quién es Caleb? ¿De dónde salió Caleb? Entonces vaya conmigo al libro de Números. En el libro de Números, capítulo 13 y 14, yo no voy a estar leyéndolo todo. Usted en su casa lea la palabra del Señor. Amén. Usted en su casa vaya y aprenda, profundice en lo que nosotros le llevamos en la iglesia. Amén. En el capítulo de Números, en el libro de Números, capítulo 13, 14, ahí usted va a encontrar, por primera vez sale a relucir este hombre, Caleb. Amén. Números 13, ¿cuántos ya lo encontraron? Y ahí comienza toda esta historia. Y dice la palabra del Señor: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y ahí empieza entonces a decir cada nombre de cada tribu. De la tribu de Judá escogieron a Caleb. Caleb fue uno de los hombres, fue uno de los príncipes, de los espías que Moisés escogió para que fueran a ver la tierra que el Señor ya les había entregado. No que les iba a entregar, que les había entregado. Moisés escogió y les dijo: vayan y miren. Amén. Vayan y miren. Y si usted sigue leyendo, ellos fueron obedientes. Dice la escritura que ellos a los 40 días regresaron otra vez. Es más, trajeron frutas, trajeron cosas que encontraron para poder explicar qué era lo que habían encontrado allá. Y dice la escritura que ellos en el versículo 25 dicen: y volvieron de reconocer, estamos en el Números 13, 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ellos. Ellos, los 12, fueron a mirar la tierra. Amén. Es decir, todos vieron lo mismo. Todos vieron ciudades fortificadas. Todos vieron gigantes. Todos vieron todo lo que tenían que ver. No unos o unas cosas y otros no. No, todos vieron lo mismo. Sin embargo, tú comienzas a leer la historia y te das cuenta cómo después de que
empiezan a hablar y a decir: ciertamente fluye leche y miel. Ciertamente lo que estaban diciendo, sí, es una tierra de bendición. Sin embargo, luego comienza a cambiar el tono. Y entonces comienzan a hablar y a decir: pero es un pueblo grande y para ellos somos como langostas. Comienzan a caer, ¿verdad?, en esa oposición. Comienzan a hablar lo que no tenían que hablar. Y entonces ahí comienza Caleb. Caleb, dice la palabra en el 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ahora, yo quiero recordarte que cuando nosotros leímos el primer versículo del capítulo 13, cuando Jehová le está diciendo a Moisés que escogiera a los hombres y los enviara a ver la tierra, le dijo: la cual yo doy a los hijos de Israel. Y eso hace una gran diferencia, porque aquí el Señor no estaba diciendo: envíalos para ver si de pronto, si quizás ellos van a poder alcanzar la tierra. No, eso no es lo que dijo el Señor. El Señor dijo: la cual yo doy a los hijos de Israel. Todavía ellos no habían entrado, ya el Señor se las había entregado. Y eso Caleb lo sabía, lo entendió. Él sabía que esa tierra ya el Señor se la había entregado. Por eso cuando él escucha hablar a la gente, hablar a aquellos que con ellos fueron, él se levanta y dice: no, vamos a poder, porque ya esa tierra se las había entregado. Y muchas veces el Señor te ha entregado a ti promesas, te ha entregado a ti cosas, pero a ti se te olvida. Comienzas a escuchar lo que no debes. Y por eso tienes que cerrar tus oídos y solamente te tienes que enfocar en lo que el Señor te ha entregado a ti. Te tienes que enfocar en las promesas que el Señor te ha entregado a ti. Cada uno de nosotros hemos recibido promesas del Señor para nuestros esposos, para nuestros hijos, para nuestra familia. Cada uno de nosotros hemos creído que el Señor es fiel y nos los va a entregar. Pero recuerda que también hay gente alrededor de ti que quiere arrancar esa fe, esa promesa, quiere arrancarla de ti. Sin embargo, Caleb se levanta y dice: no, nosotros vamos a poder. Y en el verso 6 del capítulo 14, 6, dice la palabra: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, dice que rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Escúchame, la fe no es ciega. Yo no te estoy diciendo que Caleb fue el que vio todo bonito y los demás fueron los que vieron los gigantes y todas aquellas cosas. La fe no es ciega. La fe no niega la realidad ni la dificultad, pero declara el poder de Dios. Amén. Hay gigantes, sí, hay problemas,
Sí. Estamos enfrentando enfermedad. Sí, pero Dios es más grande. Y si el Señor dijo, Él va a cumplir lo que el Señor ha dicho. Denle un aplauso al Señor. Caleb fue un hombre de fe. Él vio la tierra prometida y su fe estaba arraigada en el Señor. Escúchame. Por eso cuando él habla a los 85 años, a pesar de que había pasado 45 años desde que eso había ocurrido, desde que eso había sucedido, él no había olvidado la promesa que el Señor le había entregado a Caleb. Y por eso él se levanta. Su fe se mantuvo firme en lo que el Señor le había prometido. No importa las dificultades, no importa los problemas, mis amados. No importa el tiempo que esté pasando. ¿Sabes? Lo que el Señor dice, lo cumple. Nosotros somos los que nos desesperamos. Y en esa desesperación es donde nos podemos caer en crisis. Y eso es lo que el enemigo quiere. Pero nosotros tenemos que ser como Caleb, acordándonos de la promesa, acordándonos de la palabra, acordándonos que el que dijo lo va a cumplir. Aunque nuestros ojos vean lo que vean, Dios es más grande que nuestros problemas. Amén. Dios es más grande que nuestros problemas y el que prometió lo va a cumplir. La fe es un elemento indispensable en la vida cristiana. Nuestra fe está en Dios y no en los hombres. No ponga su fe en ningún hombre. No ponga su fe en ningún pastor. No ponga su fe en su esposo, en su hijo, en su trabajo, en su dinero. No ponga su fe en eso. Su fe tiene que estar única y exclusivamente en nuestro Señor. Solamente en el que tiene el poder para darnos sus promesas. Solamente en Él. La fe no duda. Digan amén. La fe no duda. Santiago 1, 5 y 6. Escuchen esto. Santiago 1, 5 y 6. Pregúntale al que está a tu lado mientras llega la palabra. ¿Estás dudando? No, la fe no duda. Mire lo que dice la palabra. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Siguiente. Pero pida, ¿con qué? Con fe, no dudando nada. No dudando nada. Porque el que duda dice que es semejante a las ondas del mar, que suben y bajan, y suben y bajan. Nuestra fe no puede dudar. Todo lo que pidamos tenemos que creer que al que se lo estamos pidiendo, Él es fiel. Escúchame, Él es fiel para entregárnoslos. Amén. Él es fiel. Hebreo 11, 6 también nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Caleb fue un hombre que tenía fe. Él sabía que el Señor le iba a otorgar lo que le había prometido hacía 45 años atrás. Hebreo es un capítulo, léalo, es el capítulo de los héroes de la fe. Amén. Y por favor colóqueme Hebreos 11:32. Ahí habla de estos héroes de la fe.
Hombres que tuvieron que enfrentar crisis impresionantes, pero que su fe los mantuvo firme, y por haber estado firmes alcanzaron las promesas. Dice, amén, Hebreos dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas. Siguiente: que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Siguiente: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Tu fe te va a ayudar a alcanzar, amén. Tu fe te va a ayudar a alcanzar las promesas de Dios. Tu fe te va a ayudar a conquistar, amén. Segundo, los Caleb transforman su fe en valentía. Los Caleb transforman su fe en valentía. Volvamos otra vez a Josué 14. 10 y 11 dice la palabra del Señor: ahora bien, está Caleb hablando. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía, diga, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. A Josué no le importó que tenía 85 años. Amén. Él sabía que había llegado su tiempo. Porque sabes, la fe no puede quedarse solo en palabras. Tenemos que tomar acción. Y para eso necesitamos ser valientes. Cuando Caleb estuvo enfrente de Josué reclamando, a él no le importó su edad. Por eso él le decía a Josué: dame el monte, estoy listo, estoy listo. Escúchame, en ese momento Caleb todavía no había conquistado el monte. Él apenas estaba diciéndole a Josué: entrégamelo. Con 85 años no me importa. Estoy listo para recibir lo que el Señor me prometió. ¿Cuántos el Señor les ha prometido algo? ¿Cuántos saben que es el tiempo de que tú te levantes? Hemos tenido fe, hemos vivido con fe, pero sabemos que es el tiempo de levantarnos. Sabemos que es el tiempo de ser valientes para poder alcanzar aquello que el Señor nos ha entregado. Y Caleb sabía que era el tiempo, y por eso él se levanta. Mientras que hacía este mensaje, yo decía: wow, Señor, tú eres tremendo, porque a veces hemos creído que no somos valientes. Ser valiente, escuche lo que significa. Es la capacidad que tiene el ser humano de ser consciente de sus miedos, afrontarlos y soportarlos. Eso es valentía. Y a veces creemos porque tenemos miedo, pero cuando somos valientes, el miedo no va a estar ausente. Al contrario, vamos a sentir miedo muchas veces. Pero
Pero la valentía nos hace levantarnos. No importa que estemos enfrentando enfermedad, no importa que estemos enfrentando lo que estemos enfrentando. La valentía nos levanta. Y eso hace la diferencia. Porque hemos creído, algunos, no sé si todos, a veces hemos creído que esas personas que se lanzan de los paracaidistas, de los helicópteros, que andan, decimos, wow, esa gente es valiente. Y no estoy diciendo que no lo sean, pero eso no es la valentía. ¿Sabes qué es valentía? Valentía es cuando nuestros hijos están enfrentando esos momentos de influencia. Le están dando, ven, haz esto, toma droga, toma alcohol, ven, hazlo. Y ellos sacan la valentía y dicen que no a eso. No les importa que ese no va a significar perder tal vez ese grupo de amigos. Eso es valentía. Valentía es aquellas mujeres que pagaron el precio para que yo pudiera estar en este lugar. Eso es valentía. Mujeres que no les importó la crítica, lo que dirán. Mujeres que no les importó que dijeran, tú no puedes estar predicando en un altar. Mujeres que pagaron un precio para que tú y yo estuviéramos hoy aquí. Eso es ser valientes. Valiente fue Esther, que no le importó que posiblemente iba a morir, pero dijo, si tengo que morir, que muera. Amén. ¿Cuántas están aquí? Dicen, si tengo que morir, moriremos, pero nos vamos a levantar con valentía y vamos a hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer, porque es el tiempo de levantarnos. No me importa los que no me quieran ver predicando, pero el Señor me puso aquí. Amén. Y soy valiente. Somos valientes. Diga, somos valientes. Somos valientes. Valientes son esas mujeres, madres de familia, que fueron abandonadas por sus esposos y decidieron levantar a sus hijos, no importando la situación, no importando que no tenían cómo sacarlos adelante. Dejaban de comer para darle la comida a sus hijos. Eso es valentía. No importando que las dejaran solas, sacaron adelante a sus hijos. Hombres que también hicieron lo mismo, porque solamente hablamos de las madres, padres también. Eso es valentía. Y Caleb fue valiente, porque a pesar que tuvo que experimentar todo lo que le tocó en el desierto, escúchame, 40 años en el desierto, 40 años viendo a mucha gente morir. Él fue a más entierros de lo que tú y yo hemos ido, porque él, Caleb y Josué, fueron los únicos que el Señor les permitió entrar a la tierra prometida. Los otros 10 murieron y ninguno de esa generación pudo entrar. Solamente ese hombre y Josué, porque él fue valiente, porque él tuvo fe, porque él creyó lo que el Señor había dicho, y por eso él entró a la tierra prometida. Pero tenía que ser valiente. No es fácil ver morir 40 años. ¿Cuántas generaciones? Sus amigos. Piense si tal vez usted hubiera podido aguantar eso. Él tuvo que ser valiente, porque él habló bien. Él no habló mal. Él no fue opositor de lo que dijeron. Sin embargo, le tuvo que quedarse en el desierto los 40 años.
Yo creo que nosotros nos hubiéramos puesto, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Yo puedo entrar ya. Ellos fueron que se queden ellos, ¿verdad? Hubiéramos hecho eso. Pero sin embargo, Caleb fue obediente. Se mantuvo esos 40 años. Cuando llegó el tiempo, entró. Cuando entraron, conquistaron. Y luego de 5 años, porque pasaron 45, ¿verdad? Desde que entraron a la tierra hasta ese momento donde Caleb le estaba diciendo a Josué: estoy listo, entrégame ese monte, entrégamelo, porque ya el Señor habló hace 45 años atrás, entrégamelo, estoy listo, he tenido fe durante todo este tiempo, tengo valentía para encontrarme con lo que el Señor me ha entregado. Si el Señor te ha entregado algo, mantente firme. No te dejes. No dejes que los demás quiten tu fe, tu valentía. Cierra tus oídos y camina hacia adelante. Camina hacia adelante. No mires atrás. Estamos listos para alcanzar. Amén. ¿Cuántos están listos para alcanzar? ¿Cuántos están listos para conquistar? Pero si lo va a hacer, hágalo con fuerza. Y el tercer punto y el final: los Caleb con valentía conquistan la tierra. Recuerda que yo les dije por qué cuando empezamos a leer decía los hijos de Judá y Caleb. Quiero que vayan conmigo a Jueces 1:20. Me quedan 3 minutos, Padre de la Gloria. Jueces 1:20. Tengo que ser obediente. Jueces 1:20 dice así: y dieron, escúchenme esto, los valientes conquistan. Los valientes conquistamos a pesar de los miedos. Amén. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él, Caleb, arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Cuando usted vaya a su casa, lea la historia. ¿Sabes? El pueblo del Señor conquistó parcialmente. Fueron desobedientes. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor les dijo que entraran a poseer la tierra, cuando empezaran a conquistar sus territorios, ellos tenían que desalojar a todo el mundo. El Señor nunca les dijo: entra y convive con ellos. Eso no fue lo que el Señor les dijo. El Señor les dijo: entra y desalójalos, échalos. Solamente tú eres el heredero de ese lugar. Y si tú lees la historia, los hijos de Judá solamente lo hicieron a medias. Ellos sacaron a un grupo, pero a otros los dejaron. Los hicieron siervos o los hicieron tributarios. El único, escúchame, el único fue Caleb, que despojó a los hijos de Anac que estaban viviendo en Hebrón. ¿Y quién eran los hijos de Anac? Eran unos gigantes que estaban allí. Caleb tenía 85 años.
Sin embargo, era tan fuerte como cuando recibió la promesa. Estuvo listo 40 años guardando la fe. Llegó el tiempo y él sabía que era el tiempo de utilizar la valentía. Y ahora él estaba listo para conquistar y la conquistó. Fue el único. Muchas veces el Señor te está diciendo: despójate, saca, echa esto de tu vida, esto no es bueno, pero tú lo haces siervo tuyo. Y por eso conquistamos a medias y andamos como cuando la silla anda así. ¿Me entienden, verdad? Cuando la mesa anda así. Pero el Señor nos está hablando esta tarde y nos está diciendo que es tiempo de echar todo de nuestra vida. Es tiempo de conquistar cada parte de nuestra mente, de nuestro corazón, y entregársela solamente al Señor. Porque vamos a alcanzar las promesas. Vamos a alcanzar las promesas. Caleb conquistó a pesar de su edad. Caleb conquistó a pesar de haber pasado 40 años. Caleb conquistó a pesar de todos los desafíos que tuvo que enfrentar. A pesar de todo, él enfrentó. Y yo hoy le digo al Señor: he tenido fe durante estos 12 años con Misión Familia. Sé que es tiempo para que yo me levante con valentía. ¿Y cuántas se van a levantar conmigo? ¿Y cuántas se van a levantar conmigo a conquistar Tampa? ¿Cuántas se van a levantar conmigo a alcanzar a todas esas mujeres? No me importa lo que digan, no me importa. ¿Cuántas se levantan? ¿Cuántas dicen: aquí estoy contigo, pastora? Aquí estoy contigo.